Programación de operaciones. Nuestro grupo se encuentra conformado por Yeina Baoque, Daniela Cure, Paola Hernández y Juan Vanegas. Nuestro objetivo es saber cuáles son los métodos esenciales y los resultados de la programación secuencial en el contexto de un trabajo de taller. La programación es un aspecto importante del control de operaciones, haciendo un gran énfasis en el tiempo de comercialización y el tiempo para incrementar la producción. Así como en la satisfacción del cliente, la programación eficiente va a adquirir un desarrollo notable en la función de las operaciones en los años venideros. Primero debemos conocer cuáles son aquellas características relevantes del problema de secuenciación. Una de estas características es el patrón de llegadas, que hace referencia a la secuencia en la llegada de trabajo al taller. El número y la variedad de las máquinas que poseemos. El número y el tipo de trabajadores con los que contamos. Los patrones de flujo de trabajo en el taller son la secuencia que toma cada trabajo en ser realizado. Y por último tenemos los objetivos de evaluar las reglas alternativas de la secuenciación, que esto es comparar las reglas para optimizar nuestra programación. Además de esto, debemos tener muy presente cuáles son aquellas reglas de secuenciación. De estas, tenemos la FCFS, primeras en entrar, primeras en salir. Los trabajos se procesan en el orden en que entraron al taller. Por otro lado, SPT, que es el tiempo de procesamiento más corto primero. Aquí los trabajos se ordenan de manera ascendente correspondiendo con los tiempos de procesamiento. Es decir, el trabajo con el tiempo de procesamiento más corto será el primero. EDD, primera fecha de entrega. Los trabajos se ordenan de manera ascendente de acuerdo con su fecha de vencimiento. Es decir, el trabajo con la fecha de entrega más próxima es el primero. CR, razón crítica. En este caso vamos a calcular la fecha de entrega menos la fecha actual entre el tiempo de procesamiento, que es el tiempo que demoramos en realizar el trabajo. Y programaremos el orden de trabajo asignando el primer lugar al resultado de menor valor y así sucesivamente. Bueno, yo soy Paola Hernández y les voy a explicar con ejercicio las reglas de secuenciación, que como ya sabemos son 4. La primera es primero en entrar, primero en salir. La segunda es por el tiempo mínimo de procesamiento. La tercera es primera fecha de entrega. Y la cuarta es la razón crítica. Bueno, el ejemplo dice: un centro de maquinado en un taller donde se realizan trabajos para una compañía local de fabricación tiene 5 trabajos no procesados que se quedan pendientes para un instante específico en el tiempo. Los trabajos están rotulados como 1, 2, 3, 4 y 5 en el orden de ingreso al taller. Los tiempos de procesamiento y la fecha de entrega respectivos están dados en la siguiente tabla. Aquí está la tabla. El trabajo 1 tiene un tiempo de procesamiento de 11 días. Su fecha de entrega será para dentro de 61 días. El trabajo 2 tiene un tiempo de procesamiento de 29 días y su fecha de entrega será dentro de 45 días. El trabajo 3 tiene un tiempo de procesamiento de 31 días y su fecha de entrega será en 31 días. El trabajo 4 tiene un tiempo de procesamiento de 1 día y su fecha de entrega será dentro de 33 días. El trabajo 5 tiene un tiempo de procesamiento de 2 días y su fecha de entrega es dentro de 32 días. Aplicaremos la primera regla que dice primero en entrar, primero en salir. Entonces lo ordenamos según la secuencia de llegada, trabajo 1, 2, 3, 4, 5, su respectivo tiempo de procesamiento, su fecha de entrega. La terminación es el día en que terminó el trabajo. Entonces el trabajo 1 tiene un tiempo de procesamiento de 11 días, su fecha de entrega era para 61 días, se terminó antes, por lo tanto no hay retardo. El trabajo 2 tiene un tiempo de procedimiento de 24 días, su terminación fue en 40 días
y esto lo sacamos sumando la terminación anterior con el tiempo de procedimiento del trabajo actual, en este caso el 2. Esto nos da un resultado de 40. Su fecha de entrega era dentro de 45 días, se terminó antes, por lo tanto no obtenemos retardo. El trabajo 3 tiene un tiempo de procesamiento de 31 días, su terminación duró 71 días, luego de la terminación anterior más el tiempo de procesamiento se suma y nos da 71. La entrega era para 31 días, entonces tuvimos un retardo de 40 días. Ahí está. El trabajo 4 tiene un tiempo de procedimiento de un día, sumamos la terminación anterior con el tiempo de procedimiento del trabajo 4 y esto nos da 72. Su fecha de entrega era dentro de 33 días y obtuvimos un retardo de 39 días. El trabajo 5 tiene un tiempo de procedimiento de 2 días, su terminación se llevó a cabo en 74 días. Ya sabemos, tomamos la terminación anterior más el tiempo de procedimiento actual y nos dio 74. Su fecha de entrega era para 72 días y obtuvimos un retardo de 42 días. Teniendo esto, sacamos los totales de la terminación y de los retardos. El flujo medio es la división de el total de terminación sobre el número de trabajos. Ahí está. En este caso nos dio 53,6. El retardo promedio nos dio 24,2, que es igual a el total de retardo dividido entre el número de trabajos. La cantidad de trabajos tardíos en este caso fueron 3. Ahí está. Ese es el ejemplo de la primera regla. La segunda regla es el tiempo mínimo de procesamiento. Esto quiere decir que los trabajos se realizarán de acuerdo al tiempo de procesamiento más corto primero. En este caso, como vemos, el 4 está de primero porque tiene un tiempo de procesamiento más corto que todos, correspondiente a 1. El 5 está de segundo porque tiene un tiempo de procesamiento de 2. El trabajo 1 tiene un tiempo de procesamiento de 11 días, el trabajo 2 de 29 y el trabajo 3 de 31 días. Entonces lo que hacemos aquí es el trabajo 4, que en este caso irá de primero, su terminación es un día y su fecha de entrega era para dentro de 33 días, entonces no se obtuvo un tiempo de retardo. El trabajo 5 tiene un tiempo de procesamiento de 2 días, su terminación fue de 3 días, ya que el trabajo 1 duró un día en terminación y el trabajo 2, como tiene 2, se suman y nos da la terminación del trabajo siguiente, que fue de 3 días. Su fecha de entrega era para el 32 días y no hubo retardo, se terminó a tiempo. Y así sucesivamente. El trabajo 11 se sumó, nos dio un tiempo de terminación de 14, su fecha era para 61 y no hubo retardo. El trabajo siguiente, en este caso el 2, tiempo de procesamiento 24 días, su terminación fue de 43 y su fecha de entrega es de 45, no hubo retardo. El trabajo 3 tiene un tiempo de procedimiento de 31 días, su terminación fue de 74 días, sumando terminación anterior con el tiempo de procedimiento actual. Su fecha de entrega era para 31 días y en este caso hubo un retardo de 43 días. Sacamos los totales de terminación, el total retardo, en este caso el flujo medio se sacó, sacando el total de la terminación dividido entre el número de trabajos. El retardo promedio fue de 8.6. Se sacó dividiendo el retardo entre el número de trabajos y la cantidad de trabajos tardíos fue 1. ¿Cómo podemos comparar que el tiempo de trabajo flujo medio bajó demasiado?
casi que diríamos que un 50%. El retardo promedio bajó significativamente y la cantidad de trabajos tardíos pasó de 3 a 1. Ahora vamos a evaluar la siguiente regla, que es primera fecha de entrega. Esta consiste en que los trabajos serán realizados dependiendo de su fecha de entrega más próxima. En este caso se reorganiza y el trabajo 3, como su terminación es la más cercana, irá de primero, y así según el orden establecido que está ahí. Entonces miraremos los retardos según este orden. El trabajo 3 tiene un tiempo de procesamiento de 31 días, su terminación fue de 31 días y su fecha de entrega fue en 31 días. Entonces no hubo retardo por esa parte. En cambio el trabajo 5 tiene un tiempo de procesamiento de 2 días, su terminación fue de 33, sumando la terminación anterior con el tiempo de procesamiento, como ya sabemos, nos dio 33 y su fecha de entrega era en 32 días, un tiempo de retardo de 1 día. El trabajo 4 tiene un tiempo de procesamiento de 1 día, su terminación duró 34, su fecha de entrega era dentro de 33 días y hubo un retardo de 1 día. El trabajo 2 tiene un tiempo de procesamiento de 24 días, su terminación fue de 63 días y su fecha de entrega era para 45 días, un tiempo de retardo de 18 días. El trabajo 1 tiene un tiempo de procedimiento de 11 días, su terminación fue de 74 y su fecha de entrega era para dentro de 61 días y su tiempo de retardo fue 13 días. Sacamos los totales de terminación y los totales de retardo. El tiempo de flujo medio se saca el total de terminación dividido entre el número de trabajo. En este caso fue 47, un poco más que el anterior, pero un poco menos que la primera regla. El retardo promedio en este caso fue de 6,6 y la cantidad de trabajos tardíos fue 4, más que la anterior y un poco menos que la primera regla. Entonces vamos por la cuarta regla, que en este caso es la razón crítica. La fórmula de la razón crítica es el tiempo que falta para la entrega dividido en el tiempo de procesamiento del trabajo. Este es el ejercicio. Entonces se tienen los trabajos según el orden establecido en la primera tabla, o sea esta. Tomamos esa información y le sacamos la razón crítica. Como ya dije, la fórmula es tiempo que falta para la entrega sobre el tiempo de procedimiento del trabajo dividido. Entonces aplicamos la fórmula para todo y identificamos la razón crítica de menor valor. En este caso es el 3. Entonces se reajusta el tiempo y se sabe que el 3 iría de primero en la tabla por tener el menor valor crítico. Entonces el tiempo de trabajo sería el tiempo de procesamiento del trabajo 3 y se omite el 3 en la siguiente tabla. Entonces volvemos a sacar las razones críticas de los trabajos que quedan, cogemos el de menor valor, en este caso es el 2, identificamos y sacamos la siguiente tabla con el tiempo de procesamiento, que sería la sumatoria del trabajo 3 que sacamos primero y el trabajo 2. Entonces el tiempo de procesamiento ahora es de 60. Entonces organizamos la tabla con los trabajos que nos quedan y volvemos a sacar la razón crítica. En este caso vemos que el 4 y el 5 nos da negativo, esto quiere decir que tenemos un retraso, y el trabajo 1 dio la menor razón crítica. En este caso se hace
la programación según los resultados anteriores y tenemos que el trabajo 3 va de primero con un tiempo de procesamiento de 31 y su terminación fue 31 días, entonces no tenemos retardo. El trabajo 2, como fue el segundo, con menor valor de razón crítica, tiene un tiempo de procesamiento de 29, su terminación era para 61 días y tuvimos un retardo de 15 días. Este valor lo sacamos sumando el 4 se priorizó justo con el 5 porque estaban retrasados. Entonces tiempo de procesamiento 1 día, tiempo de terminación 61 días y nos dio un retardo de 28 días. El 5 tiene un tiempo de procesamiento de 2 días, tiempo de terminación 63 días, un retardo de 31 días. El 1 tiene un tiempo de procesamiento de 11 días, tiempo de terminación de 74 días y un retardo de 13 días. Entonces aquí tenemos la tabla. El flujo medio fue 57,8, un porcentaje alto. Retardo promedio 17,4 y la cantidad de trabajos tardíos fueron 4. Aquí tenemos un resumen de los resultados de las reglas para ver su eficiencia. Entonces la primera regla es primera llegada, primeras salidas. Su flujo medio fue de 53,6, su retardo promedio fue de 24,2 y sus trabajos tardíos fueron 3. El 2, la regla número 2, que es tiempo mínimo de procesamiento, tuvo un flujo medio de 27, un retardo promedio de 8,6 y trabajos tardíos 1. La tercera regla, que es por fecha de entrega, tuvo un flujo medio de 47, un retardo promedio de 6,6 y trabajos tardíos 4. La razón crítica tuvo el flujo medio de trabajo más alto entre todos. Su retardo promedio fue de 17,4, el segundo de más valor, y sus trabajos tardíos fueron de 4. Entonces, según esta tabla podemos decir que la segunda regla, tiempo mínimo de procesamiento, fue la que tuvo menores valores, por decirlo así. Bueno, también voy a explicar el ejercicio de secuenciación con una sola máquina. Y esto dice: un taller de máquinas procesa las siguientes órdenes a la medida de varios clientes. Una de las máquinas es una esmeriladora. Tiene 6 trabajos en espera para ser ejecutados, así que se dan los tiempos de procesamiento y las fechas prometidas de entrega, ambos en horas, para los 6 trabajos. Aquí tenemos los trabajos del 1 al 6, su fecha de entrega y su tiempo de procesamiento en horas, para un total de 15 horas. Entonces aquí está el orden: el trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo 3, trabajo 4, trabajo 5, trabajo 6. Entonces lo primero que se hace es identificar las tareas que no proceden a ninguna otra. En este caso es la tarea 3, la tarea 5 y la tarea 6. Hacemos el criterio de minimización con las tareas que identifiqué, caso esta. Y el criterio de minimización consiste en restar el tiempo total y la fecha de entrega. Entonces se hace con el 3, se resta su tiempo total menos la fecha de entrega del 3, que es 9, y eso nos va a dar 6. Lo mismo se hace con el 5, con el 6. Entonces el resultado de estos 3 se coge el de menor valor, en este caso fue el 4. Entonces ya se sabe que la tarea 5 va a ir de última, se programa de última y se reajusta el tiempo el tiempo total de procesamiento, restando
restando el tiempo de procesamiento del 5. Como su tiempo de procesamiento era 2, se le resta 2 al tiempo de procesamiento total y se configura como 13. Entonces seguimos haciendo lo siguiente con los dos números que nos quedan, en este caso es el 3 y el 6. Al 3 se le resta el tiempo de procesamiento y la fecha de entrega. Nos dio 4. Y al 6 también se le hace lo mismo y en este caso nos dio 6. De estos dos valores cogemos el de menor valor, en este caso el 4, que corresponde al 3, y reajustamos. Este se programa para la de penúltimo. Se programa el tiempo al 15 se le resta primero se le resta 2, ahora se le resta 4 y queda para que quede un tiempo de 9. Se programa, se reajusta restando el tiempo con la fecha de entrega del 6, sería 9 menos 7 y esto nos da 2. Entonces ahora se terminan de programar las tareas que no se programaron. En este caso sería el 2 y el 4. Se reprograma el tiempo. En este caso nuestro tiempo fue de al 15, se le restó primero el 2, se le restó 4 y ahora se le resta 1. Y eso nos dejó un tiempo de 8. Se hace el ejercicio. Con el 4 y con el 2, el que tuvo menor valor fue el 4 y se ordena la información. Entonces aquí vemos que de último iría el trabajo 5, luego el trabajo 3, luego el trabajo 6 y luego el trabajo 4. Entonces se ordenan en la tabla. Entonces el trabajo 1 quedaría de primero, el trabajo 2 iría de segundo, con tiempo de procesamiento de 3 horas, el tiempo de flujo sería de 5 horas, sumando el tiempo de flujo anterior con el tiempo de procesamiento actual, su fecha de entrega sería dentro de 6 horas y no hubo retraso. El trabajo 4 tiene un tiempo de procesamiento de 3 horas, el tiempo de flujo fue de 8 horas y su fecha de entrega era dentro de 7 horas, un retraso de 1 hora. El trabajo 6 se reprogramó de cuarto, tiene un tiempo de procesamiento de 1 hora, tiempo de flujo fue de 9 horas y su fecha de entrega es de 7 horas. Entonces hubo un retraso de 2 horas en ese trabajo. El tiempo de procedimiento del trabajo 3, que en este caso es el trabajo 5, tiene un tiempo de flujo medio de 13 horas. Su fecha de entrega para dentro de 9 horas y un retraso de 4 horas. El trabajo 5, que en este caso es el 6, está de último. Su tiempo de flujo es de 15. Su fecha de entrega para dentro de 11 horas y un retraso de 4 horas. Una compañía enfrenta muchos tipos de problemas de programación. Unos de estos son, por ejemplo, la programación de taller, más conocida en la práctica como control de piso. Es el conjunto de actividades que transforman los insumos, que son un conjunto de requerimientos, en salidas, productos que satisfacen aquellos requerimientos, en el cual se controlan y se monitorean las órdenes de trabajo, conociendo su avance y el estado actual. Tenemos también lo que es la programación de personal. Este constituye un problema importante tanto para las industrias manufactureras como para las empresas de servicio. La programación de personal es un problema mucho mayor. Por ejemplo, en un hospital cuando se debe programar mayor personal para picos en la demanda. Es decir, es la forma como programamos nuestro personal de acuerdo a la demanda prevista. También encontramos la programación de instalaciones.
Una correcta programación de instalaciones puede ayudar a las empresas a lograr tiempos de respuesta más cortos y bajos costos de producción. Un ejemplo de este problema se presenta en las escuelas superiores y en las universidades, donde las inscripciones han crecido sin un aumento proporcional en el tamaño de la planta física. Un correcto diseño de las instalaciones debe considerar la manera de lograr los siguientes objetivos. Primero, ofrecer flexibilidad para cada uno de los procesos que se desarrollen. Segundo, mejor flujo de material, personas e información. Mejorar las condiciones de trabajo e incrementar el ánimo de los trabajadores. Y mayor utilización de espacios, maquinaria y personas. También es importante considerar algunos principios de la distribución de instalaciones. El primero, organización, que es mantener el mínimo de lo que se requiere, contribuye al ahorro de espacio. Acomodar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Limpieza. Una planta limpia es el resultado de una distribución pensada para dar lugar a todo. Orden. La seguridad es el resultado de una correcta planeación de la distribución. Y por último, la disciplina, que es el pilar que sostiene los principios anteriores, permitiendo que la planta y cada uno de los lugares de trabajo operen de manera segura y eficiente. También tenemos la programación de vehículos. Las compañías deben distribuir sus productos de una manera oportuna y eficiente, ya sean micro o macroempresas. Los problemas de una entrega tienen un impacto significativo en la base de la empresa. Como resultado, se convierten en una parte importante del diseño de toda la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, establecer incorrectamente las rutas de distribución ocasiona pérdida en tiempo y combustible, es decir, en dinero. Por otro lado, también encontramos la programación de vendedores. Para compañías con sistemas de producción justo a tiempo, programar las entregas de los vendedores es un aspecto logístico importante. Las compras deben coordinarse con el sistema completo de entrega de productos para asegurar que los sistemas de producción funcionen eficientemente. También encontramos la programación del proyecto. Un proyecto puede dividirse en un conjunto de tareas interrelacionadas. Aunque algunas pueden hacerse en forma concurrente, muchas no pueden iniciarse sino hasta que otra finalice. Por esto, deben coordinarse para que el proyecto se termine a tiempo y dentro de los presupuestos. Ahora vamos a hablar de la programación de la producción. Programar detalladamente los diferentes aspectos de la función de producción es crucial para controlar las operaciones. Podemos considerar la función de producción de una compañía como un proceso jerárquico. La compañía debe pronosticar la demanda de las ventas agregadas para algún horizonte de planeación previamente determinado. Luego, esto pasa al plan agregado. En una compañía manufacturera es la decisión de la cantidad y la mezcla de productos que se debe producir. Luego, esta información pasa a programación maestro de producción o MPS. Esto ya conduce a metas más específicas de producción por producto e intervalo de tiempo. Luego se procede a la planeación del requerimiento de materiales o MRP, que satisface las metas específicas de producción del inventario de bienes terminados. Por último, el programa detallado de taller de trabajo, que es un conjunto de tareas detalladas u órdenes específicas que ya conducen al control de piso. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de trabajo en un taller? Bueno, principalmente cumplir con las fechas de entrega, minimizar el inventario de trabajo en proceso, minimizar el tiempo promedio de flujo a través del sistema, suministrar un elevado tiempo de uso máquina-trabajador, es decir, minimizar el tiempo muerto entre la máquina y el trabajador. Suministrar información exacta del estado de los trabajos. Reducir los tiempos de preparación y minimizar los costos de producción y de los trabajadores. Algoritmos de secuencias para máquinas múltiples. En esta sección vamos a validar la cantidad de trabajos que deben procesarse en más de una máquina. Vamos a suponer que n trabajos deben procesarse a través de m máquinas.
El número de horarios posibles es sorprendente incluso para valores moderados tanto de n como de m. Para cada máquina existen diferentes ordenaciones de los trabajos. Si los trabajos pueden procesarse en las máquinas en cualquier orden, se concluye que existe un total de diferentes ordenaciones de horarios posibles. Una manera conveniente de representar un horario es mediante la gráfica de Gantt, como lo evidenciaremos en el siguiente ejemplo. Supongamos que dos trabajos I y J deben programarse en dos máquinas, 1 y 2. Los tiempos de procesamiento son: para el trabajo I en la máquina 1 es 4, para la máquina 2 es 1. En el trabajo J para la máquina 1 es 1 y para la máquina 2 es 4. El modelo de Gantt. En este modelo observamos todos los horarios posibles para dos trabajos en estas dos máquinas. Supongamos que ambos trabajos deben procesarse primero en la máquina 1 y luego en la máquina 2. Como resultado de este ejemplo, evidenciamos que los horarios de permutación suministran un mejor desempeño del sistema en términos de tiempos de flujo total y promedio. Recordemos que los horarios de permutación son cuando los elementos de un conjunto están arreglados en un orden definido. Y en la gráfica podemos observar que serían los dos primeros horarios, es decir, que los trabajos se procesan en la misma secuencia en ambas máquinas. Flujo total es el transcurrido desde el inicio del primer trabajo en la primera máquina hasta la terminación del último trabajo en la última máquina. Para los horarios dados, las terminaciones de tiempo de flujo total son respectivamente 9, 6, 10 y 10. Flujo medio. Se usa como medida de desempeño del sistema. Para el primer horario del ejemplo, el flujo medio es 5 más 9 sobre 2, que es igual a 7. Para el segundo horario es 5 más 6 sobre 2, que es igual a 5.5. Y de esta manera lo vamos a hacer con todos los horarios posibles. Programación de n trabajos en dos máquinas. Esta definición es similar a la que venimos hablando anteriormente. Supongamos que n trabajos deben procesarse a través de dos máquinas y que cada trabajo debe procesarse en el orden máquina 1 y luego máquina 2. Además, supongamos que el criterio de optimización es minimizar la terminación. El problema de la programación en dos máquinas tiene una solución relativamente simple. Dicha solución es programar n trabajos en dos máquinas siempre en un horario de permutación. Es decir, se define la siguiente fórmula: A sub i, que es igual al tiempo de procesamiento del trabajo de i en la máquina A, B sub i, que es igual al tiempo de procesamiento del trabajo i en la máquina B. La regla de esta fórmula es que el trabajo i procede al trabajo de i más 1, si el mínimo de A sub i, B sub i más 1 es menor al mínimo de A sub i más 1, B sub i. Una manera fácil de implementar esta regla es, primero, listar los valores A sub i y B sub i en dos columnas. Luego debemos encontrar el elemento restante más pequeño en las dos columnas. Si aparece en la columna A, entonces ese trabajo es el que se va a programar como el siguiente. Si aparece en la máquina B, entonces ese trabajo se va a programar como el último. Por último, se deben entrecruzar los trabajos tal como se programen y luego pues nos debemos detener cuando ya los trabajos se hayan sido programados en su totalidad. Para tener más claridad, vamos a validar el siguiente ejemplo. Para el ejemplo de programación de n trabajos en dos máquinas, vamos a continuar con el orden de lo que veníamos definiendo anteriormente. 5 trabajos van a programarse en dos máquinas. Los tiempos de procesamiento son trabajos 1, 2, 3, 4 y 5, máquinas A y B. En cada columna de las máquinas A y B podemos evidenciar los tiempos correspondientes a cada trabajo. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el elemento más pequeño en las dos columnas. Podemos evidenciar que el elemento más pequeño es el número 1, que se encuentra en la máquina A y corresponde al trabajo número 2. Por ende, va a ser el primer trabajo que vamos a programar. El segundo elemento más pequeño es el número 2 y se encuentra en la máquina B, que corresponde al trabajo 1. Por encontrarse en la máquina B, no puede ser el próximo que se programe. Por ende, lo vamos a programar como el último. El tercer elemento más pequeño es el número 3, que se encuentra en la máquina A y corresponde al trabajo 4.
se encuentra en la máquina A y por ende lo vamos a programar como el próximo posterior al trabajo número 2. El cuarto elemento más pequeño es el número 4 y se encuentra en la máquina B, que corresponde al trabajo 5. Al encontrarse en la máquina B, lo debemos programar como el penúltimo trabajo. El quinto elemento más pequeño corresponde al número 5, que se encuentra en la máquina A y corresponde al trabajo 1. Como ya el trabajo 1 lo hemos programado, no lo podemos tomar. Continuamos con el próximo elemento más pequeño y es el número 6. Se encuentra en la máquina B, pero corresponde al trabajo número 2, el cual ya ha sido programado anteriormente. Continuamos y validamos que el próximo elemento más pequeño es el número 7, que se encuentra en la máquina B y corresponde al trabajo número 3. El trabajo 3 no se había programado y por ende sería el próximo en programarse. De esta manera hemos programado todos los trabajos, es decir que aquí finalizamos con la programación. Por ende deben entrecruzarse todos los trabajos tal como se encuentran programados. Ampliación a 3 máquinas. Ya aquí podemos validar que el problema de programar es mucho más complejo. Para el caso de procesamiento en 3 máquinas, lo primero que debemos hacer es clasificar las máquinas como máquina A, máquina B y máquina C. El problema de las 3 máquinas puede reducirse a un problema de 2 máquinas si se sigue la siguiente condición. En la fórmula, mínimo de A sub I debe ser mayor o igual al máximo de B sub I, o el mínimo de C sub I debe ser mayor o igual al máximo de B sub I. Solamente es necesario que se cumpla alguna de estas dos condiciones. Si ese es el caso, entonces el problema se reduce a un problema de 2 máquinas de la siguiente manera. Debe definirse que A sub I es igual a A sub I más B sub I y B sub I es igual a B sub I más C sub I. Ahora se debe resolver el problema usando las reglas descritas para 2 máquinas, tratando a A sub I y B sub I como los tiempos de procesamiento. El horario de permutación resultante será el óptimo para el problema de las 3 máquinas. Por ejemplo, programación de n trabajos en 3 máquinas. Como lo estábamos validando anteriormente, el problema de 3 máquinas se puede reducir a la programación de 2 máquinas siempre y cuando se siga con la condición anteriormente descrita. Veamos. Considere los siguientes tiempos de trabajo para un problema de 3 máquinas. Suponga que los trabajos se procesan en la secuencia A, B y C. Aquí podemos observar que tenemos 3 columnas ya denominadas como A, B y C, que corresponden a cada una de las máquinas y el tiempo que corresponde para cada trabajo. Vamos a verificar la siguiente condición, en la cual vamos a definir 2 columnas únicamente de la siguiente manera. A sub I, que sería la sumatoria de A sub I más B sub I, y B' de I es igual a B sub I más C sub I. En este caso, para definir las 2 columnas, lo primero que vamos a hacer entonces es sumar el elemento que se encuentra en el trabajo 1 en la columna A más el elemento que se encuentra en la columna B para el trabajo 1. Y de esta manera lo vamos a definir en la siguiente columna. Luego vamos a sumar el elemento que se encuentra en la columna B más el elemento que se encuentra en la columna C para el trabajo 1 y lo vamos a definir en la columna B' de I. Esto lo vamos a hacer sucesivamente con los demás elementos. De esta manera ya podemos evidenciar que tenemos 2 columnas. Y posterior a eso seguimos con la programación para 2 máquinas. Es decir que debemos encontrar el elemento más pequeño y secuenciarlo según su programación. Programación estocástica, análisis estático para una sola máquina. En la práctica es posible y aún probable que no pueda predecirse el tiempo exacto de terminación de uno o más trabajos. Es interesante saber si hay o no algunos resultados con respecto a las reglas de secuencia óptima si los tiempos de procesamiento son inciertos. En el caso del procesamiento en una sola máquina, la mayoría de los resultados son muy similares a los estudiados anteriormente. Suponga que n trabajos deben procesarse a través de una sola máquina. Suponga que los tiempos de trabajo T sub 1, T sub 2 y así sucesivamente son variables aleatorias con funciones de distribución conocida.
La meta es minimizar el tiempo de flujo ponderado promedio esperado, como lo evidenciamos en la siguiente fórmula, donde U son los pesos y F sub I es el tiempo de flujo promedio del trabajo I. Rothkopf ha demostrado que la solución óptima consiste en ordenar los trabajos de modo que el trabajo I preceda al trabajo de I más 1, si el mínimo de T sub I es menor al mínimo de T sub I más 1 sobre U sub I más 1. Programación estocástica, análisis estático. Para máquinas múltiples. Una hipótesis que generalmente se formula para el problema de las máquinas múltiples reside en que la distribución de los tiempos de trabajo es exponencial. Esto se da porque la distribución exponencial es la única que tiene la propiedad sin memoria. La propiedad sin memoria nos dice que la probabilidad de que un trabajo se termine en el siguiente instante de tiempo es independiente del lapso que ya transcurrió al procesar el trabajo. Ciertas aplicaciones, tales como los sistemas telefónicos y las aplicaciones compartidas de computación, pueden modelarse con exactitud de esta manera, pero de ninguna manera la ley exponencial describiría con exactitud a los tiempos de procesamiento para la mayoría de los talleres de trabajos de manufacturas. El objetivo principal es minimizar el tiempo esperado que transcurre desde el tiempo cero hasta que el último trabajo haya terminado su procesamiento. Esto se conoce como la terminación esperada. Programación estocástica, análisis dinámico. Los algoritmos de programación que hemos estudiado hasta el momento se basan en la hipótesis de que todos los trabajos llegan al procesamiento simultáneamente. Sin embargo, en la práctica la programación de trabajos en las máquinas es un problema dinámico. Usamos aquí el termodinámico para implicar que los trabajos llegan aleatoriamente con el tiempo y deben tomarse decisiones sobre la marcha en cuanto a cómo programar estos trabajos. La teoría de colas suministra un medio para modelar algunos problemas de programación dinámica. Minimizar el tiempo de flujo medio es un objetivo común, no solamente en la programación estática, sino también en la programación dinámica. El tiempo de flujo de un trabajo comienza en el instante en el que el trabajo se incorpora a la cola de los trabajos sin procesar y continúa hasta que termina su procesamiento. Para el problema de la programación dinámica, el tiempo de flujo de un trabajo es una variable aleatoria. Está sujeto a la ejecución de los tiempos de procesamiento de los trabajos precedentes, así como a su propio tiempo de procesamiento. El término cola para el tiempo de flujo de un trabajo es el tiempo de espera del sistema y se denota por el símbolo W. Aquí podemos validar un resumen que hemos tomado del capítulo de la teoría de colas, en donde podemos validar que P es igual a la probabilidad del número de trabajos en el sistema. Podemos evidenciar que lambda es igual a la tasa media de llegada. Mi es igual a la tasa de procesamiento promedio. Rho es igual a la tasa de utilización. L es el número de trabajos en el sistema en estado permanente y al lado podemos validar su fórmula, que es Rho sobre 1 menos Rho. L sub Q es igual al número esperado de trabajos en la cola en estado permanente. W es igual al tiempo esperado de un trabajo en estado permanente, como ya lo habíamos mencionado, y su fórmula es Rho sobre lambda por 1 menos Rho. W sub Q es igual al tiempo esperado en la cola en estado permanente. Y K es igual al número máximo en el sistema. Su fórmula es Rho elevado a la K más 1. Vamos a validar el siguiente ejemplo para que pueda quedar mucho más claridad sobre el tema. Vamos a validar el siguiente ejercicio del análisis dinámico. Un laboratorio de computación para estudiantes tiene una sola impresora láser. Los trabajos hacen cola para la impresora desde el servidor de la red en el laboratorio y se terminan sobre la base de primeras llegadas, primeras salidas. El trabajo de impresión promedio requiere 4 minutos, pero los tiempos varían considerablemente. La experiencia ha demostrado que la distribución de los tiempos se adhiere a una distribución exponencial. En los tiempos pico, aproximadamente 12 estudiantes por hora requieren el uso de la impresora, pero puede suponerse que la llegada de los trabajos a la impresora ocurre en forma completamente aleatoria. Suponiendo un periodo de tráfico pico, determine lo siguiente: A. El número promedio de trabajos en la cola de la impresora. B. El tiempo de flujo promedio de un trabajo.
C, la probabilidad de que un trabajo espere más de 30 minutos antes de que comience a ser procesado. Y D, la probabilidad de que haya más de 6 trabajos en el sistema. Ok, antes de resolver, primero vamos a suponer que la tasa media de llegada es lambda, lo cual corresponde a 12 por hora, es decir, 12 estudiantes por hora. Vamos a suponer que los tiempos de procesamiento tienen una distribución exponencial con media 1 sobre mi, es decir, 1 sobre 4, que es igual a 15 minutos por hora. 1 sobre 4 porque el ejercicio nos dice que el trabajo de impresión promedio requiere 4 minutos. Rho es igual a 12 sobre 15, que es igual a 0,8. Recordemos que Rho es la tasa de utilización. En este caso serían 12 estudiantes sobre 15 minutos por hora. Es igual a 0,8. En el primer caso, nos piden el número promedio de trabajos en la cola de la impresora. Vamos a utilizar la fórmula de L sub Q, que es igual a Rho elevado a la 2 sobre 1 menos Rho. Recordemos que L sub Q es el número de trabajos en cola esperados. En este caso lo único que vamos a hacer es reemplazar. L sub Q es igual a 0,8 elevado a la 2 sobre 1 menos 0,8. Esto es igual a 0,64 sobre 0,2 para un resultado final de 3,2. Esto quiere decir que el número promedio de trabajos en la cola de la impresora es 3,2. En el siguiente punto nos piden que hallemos el tiempo de flujo promedio de un trabajo. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, W significa el tiempo esperado de un trabajo, es decir que vamos a utilizar su fórmula, la cual corresponde a Rho sobre lambda por 1 menos Rho. En este caso lo único que vamos a hacer es reemplazar. 0,8 sobre 12 por 1 menos 0,8 es igual a 0,8 sobre 12 por 0,2, que es igual a 0,33 horas, lo que equivale a 20 minutos. Es decir, que el tiempo flujo promedio de un trabajo es igual a 20 minutos. En el siguiente punto nos piden hallar la probabilidad de que un trabajo espere más de 30 minutos antes de que comience a ser procesado. Para tal caso vamos a utilizar la siguiente fórmula. P, que es igual a la probabilidad de número de trabajos en el sistema, W sub Q, que es igual al tiempo esperado en la cola, sea mayor a 0,5. 0,5 lo hallamos de la división de 30 minutos sobre 60 minutos, que es lo que corresponde a una hora. La distribución de W sub Q es esencialmente exponencial con parámetro mi menos lambda, pero con masa positiva en 0. En este caso lo único que vamos a hacer es reemplazar. Sería Rho, que en este caso sería 0,8, exponencial menos mi menos lambda por t, que sería el tiempo. Vamos a reemplazar entonces a 0,8 exponencial menos mi, que en este caso sería 15 menos 12 multiplicado por t. Esto nos da un total de 0,1785. En el último punto nos piden que hallemos la probabilidad de que haya más de 6 trabajos en el sistema. En este caso vamos a utilizar la fórmula P, que es la probabilidad de número de trabajos en el sistema, L, que es el número de trabajos en el sistema en estado permanente, sea mayor a 6. Su fórmula nos dice lo siguiente: Rho elevado a la K más 1. Recordemos que K es el número máximo en el sistema. Vamos a reemplazar 0,8 elevado a 6, que es lo que nos piden hallar, más 1, es decir, 0,8 elevado a la 7. Esto nos da un total de 0,2097. Disciplina de selección independiente de los tiempos de procesamiento del trabajo. La teoría de Colas nos dice que siempre que la disciplina de selección no dependa de los tiempos de procesamiento, los tiempos de flujo medio y por ende los números medios en el sistema y las longitudes medias de las colas son los mismos. Sin embargo, la varianza de los tiempos de flujo ciertamente dependerá de la disciplina de selección.
La varianza del tiempo de flujo es máxima con LCFS y mínima con FCFS entre las tres disciplinas, FCFS, LCFS y aleatoria. Los segundos momentos del tiempo de flujo están dados por la siguiente fórmula que vemos a continuación. Recordemos que FCFS significa primero en llegar, primero en salir. LCFS significa último en llegar, primero en salir. Vamos a validar el siguiente ejemplo. Continuando con el ejercicio anterior, vamos a determinar la varianza de los tiempos de flujo para la impresora láser durante las horas pico, suponiendo primero, primeras llegadas, primeras salidas, segundo, últimas llegadas, primeras salidas y tercero, disciplina de selección aleatoria. Debido a que bajo las primeras llegadas, primeras salidas, el tiempo de flujo tiene distribución exponencial con parámetro, se concluye que el tiempo de flujo medio es 1 sobre mi menos lambda y la varianza del tiempo de flujo es 1 sobre mi menos lambda elevado al cuadrado. En este caso vamos a reemplazar. El tiempo de flujo medio para las primeras llegadas, primeras salidas es igual a 1 sobre mi menos lambda. Esto es igual a 1 sobre 15 menos 12, que equivale a 1 sobre 3. Para hallar su varianza, lo único que vamos a hacer es elevar al cuadrado. 1 sobre 3 es igual a 1 sobre 9, después de haberlo elevado al cuadrado. Ya que la varianza del tiempo esperado de un trabajo es igual a E multiplicado por W elevado al cuadrado menos E multiplicado por W y todo esto lo elevamos al cuadrado, se concluye que el tiempo de flujo medio elevado al cuadrado para las primeras llegadas, primeras salidas es igual a la varianza de tiempo de flujo medio para las primeras llegadas, primeras salidas más el tiempo de flujo medio de las primeras llegadas, primeras salidas elevado al cuadrado. Reemplazamos. Esto es igual a 1 sobre 9, que ya lo hallamos anteriormente, más 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Esto nos da un resultado de 2 sobre 9. A partir de estos resultados ya podemos reemplazar en la siguiente fórmula. El tiempo de flujo medio para últimas llegadas, primeras salidas es igual a 1 sobre 1 menos 0,8 y eso lo multiplicamos por el flujo de tiempo medio elevado al cuadrado de primeras llegadas, primeras salidas. Entonces reemplazamos el tiempo de flujo medio elevado al cuadrado para las últimas llegadas, primera salida es igual a 1 sobre 1 menos 0,8 multiplicado por 2 sobre 9 y esto nos da un resultado de 10 sobre 9. Para hallar la varianza vamos a restar 10 sobre 9 menos 1 sobre 3 elevado al cuadrado, que nos da 1.0. Y en forma similar, para hallar el tiempo de flujo medio en relación aleatoria, determinamos tiempo de flujo medio aleatorio es igual a 1 sobre 1 menos 0,4 multiplicado por 2 sobre 9. Esto es igual a 0,3704. Para hallar la varianza vamos a restar 0,3704 menos 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Esto nos da un resultado final de 0,2593. Disciplina de selección dependiente de los tiempos de procesamiento de trabajo. Vamos a considerar el caso en el que los tiempos de procesamiento de los trabajos se ejecutan en el instante en el que el trabajo se incorpora a la cola. Esta hipótesis es razonable para la mayoría de las aplicaciones de programación industrial. Si los tiempos de procesamiento de los trabajos se ejecutan cuando un trabajo se incorpora a la cola, es posible usar una disciplina de selección que dependa de los tiempos de los trabajos. Una disciplina de este tipo, que ya se estudió minuciosamente en el capítulo, es la regla SPT, que significa el siguiente trabajo procesado es aquel con el tiempo de procesamiento más corto. Resulta que la regla SPT es efectiva para el problema dinámico así como para el problema estático. La SPT es capaz de reducir significativamente el tamaño de la cola en el problema de la programación dinámica. En la figura podemos observar tiempos de flujo relativos SPT contra FCFS.
vemos que a medida que aumenta la intensidad del tráfico, mejora la ventaja de SPT para reducir el tiempo de flujo y por ende el número en el sistema y la longitud de la cola. La cola se reduce limpiando los trabajos más cortos. Los valores más cercanos a 1 en esta relación podría ser tan baja como 0,2. Varianza del flujo bajo FC, FS y SPT. Lo que vemos en esta tabla es que para los valores bajos de la intensidad de tráfico, que es menor aproximadamente a 0,7, SPT tiene una varianza ligeramente menor que FC-FS. Sin embargo, a medida que la intensidad de tráfico se aproxima a 1, la varianza bajo SPT aumenta dramáticamente. Para 0,99, la varianza del tiempo de flujo bajo SPT es más de 16 veces el de FC-FS. Así, la reducción del tiempo de flujo medio alcanzada por SPT viene al costo de aumentar posiblemente la varianza. Balanceo de línea de ensamble. El balanceo de una línea de ensamble es un problema clásico de ingeniería industrial. El problema se caracteriza por un conjunto de tareas diferentes que deben determinarse para cada artículo. El tiempo requerido para terminar la tarea es una constante conocida. El objetivo es organizar las tareas en grupos, ejecutándose cada grupo en una sola estación de trabajo. En la mayoría de los casos, la cantidad de tiempo asignada a cada estación de trabajo se determina con antelación, basándose en la tarea deseada de producción de línea de ensamble. Esto se conoce como el tiempo de ciclo y se denota como una C mayúscula. Esquema de una línea de ensamblaje típica. En la figura, los círculos representan las tareas que van a hacerse en las correspondientes estaciones. Tradicionalmente se pensaba en el balanceo de línea de ensamble como un problema de disposición y diseño de instalación. Asignar tareas a las estaciones de trabajo era una decisión de un solo golpe que se tomaba en el momento de construir una planta e instalar la línea. Pero no obstante, la naturaleza de la fábrica moderna ha venido cambiando. Hay mayor flexibilidad en el diseño de plantas nuevas y esto permite que surjan nuevas líneas y que las antiguas se reestructuren como una base continua. En este punto, el balanceo de línea se parece más a un problema de programación dinámica que a un problema de disposición e instalación en un solo golpe. Factores que influyen en el problema. Bueno, están las restricciones de precedencia. Algunas tareas deben terminarse en cierta secuencia. Restricción de zonificación. El problema es que algunas tareas no pueden ejecutarse en la misma estación de trabajo. Por ejemplo, ciertas tareas tendrían que terminarse en la misma estación de trabajo y otras podrían requerir más de un trabajador. Heurísticas simples para un balanceo óptimo, sea T1, T2, Tn, el tiempo requerido para determinar las respectivas tareas, el contenido total del trabajo asociado con la producción de un artículo. Por ejemplo, T está dado por la sumatoria de n cantidades de tareas en determinado tiempo para un tiempo de ciclo C. El número mínimo posible de estaciones de trabajo es T sobre C, donde las paréntesis rectangulares indican que el valor de T sobre C debe redondearse al siguiente entero, por la naturaleza discreta e indivisible de las tareas y las restricciones de precedencia. Frecuentemente, en verdad que se requieran más estaciones que este valor mínimo ideal. Si existe un margen para selección del tiempo de ciclo, se aconseja experimentar con diferentes valores de C para ver si se puede obtener un balanceo más eficiente. Ejemplo: método heurístico de
Elgeson y Virne, conocido como la técnica de ordenamiento según el peso posicional. El método coloca un peso en una tarea basándose en el tiempo total requerido por todas las tareas subsiguientes. Las tareas se asignan en forma secuencial a la estación basada en estos pesos. Ese ejemplo lo veremos ahorita más tarde en Excel. Simulación, una valiosa herramienta de programación. La simulación basada en la computadora es una herramienta valiosa para comparar diferentes estrategias y escenarios de programación. Una simulación es un modelo de recreación en una situación real que permite al usuario examinar diferentes escenarios en un ambiente de laboratorio. Por ejemplo, los túneles de viento simulan condiciones de vuelo de los aeroplanos, permitiendo que un diseñador de aeroplanos pueda diferenciar, configurar las alas sin que los aeroplanos se estrellen. Los simuladores de vuelo son valiosas herramientas de enseñanza. Hay varios tipos de simulación, como lo son las físicas, como fueron los túneles de viento para las simulaciones de vuelo de los aeroplanos, y las de computadora, que recrean la realidad de manera virtual. Software de programación de la producción post MRP. El sistema está constituido por un conjunto de estructuras de datos que alojan una descripción muy general de los recursos, las actividades y las restricciones de una fábrica. El software es una estructura de datos tipo árbol para resolver problemas de programación. En un lugar de las bases de datos relacionadas más tradicionalmente, que las caracterizan a la gran mayoría de los sistemas de programación y MRP. Ejercicio de balanceo de línea de ensamble. En este ejercicio lo que vamos a hacer es armar un computador por el método de balanceo de ensamble. Aquí tenemos 12 tareas, las cuales vamos a realizar para el ejercicio, para resolver el ejercicio. Contenemos aquí un diagrama de precedencia en donde la tarea 1 tiene su predecesor, que es la tarea 2, o la tarea 2 tiene su predecesor, que es la tarea 3, la 4 tiene un predecesor, que es la tarea 2, la quinta también tiene un predecesor. Estas tareas, la 3, la 4, la quinta y la sexta, tienen un predecesor importante, que es el 2. A la séptima, pues sus predecesores son la 3, la 4, la 2 y así sucesivamente. El objetivo: suponga que la compañía desea contratar suficientes trabajadores para producir una máquina ensamblada cada 15 minutos. Aquí tenemos una tabla de tareas y sus predecesores inmediatos. Lo podemos observar como se mira en la gráfica, donde el tiempo de cada tarea es, por lo menos de la primera tarea, sus predecesoras son 6, de la tarea 2 son 6, la tarea 1 son 12, la tarea 2 son 6, la tarea 3 son 6, la tarea 4 son 2. En total da una sumatoria de un total de tiempo de 70 minutos. Bueno, primero hay que definir el número mínimo de estaciones de trabajo en relación al tiempo, que esto se logra dividiendo el total del tiempo para todas las tareas entre la cantidad de tareas, y se redondea al número próximo más cercano, que en este caso es el 5, pero si nos damos cuenta
Al no estar redondeado, el valor es 4.7. Necesitamos un número cerrado para poder, pues, dividir el número de tareas. Ahora hay que determinar el peso posicional de cada tarea. Está aquí en esta tabla, la tarea 1. ¿Cómo se logra eso? Pues en la sumatoria de los tiempos. Aquí está la sumatoria de los tiempos igual a 70. Este es de la tarea 1, toma 70 minutos. Y la tarea 2 toma su predecesora, que viene siendo el 2 de la tarea 4, el 6 de la tarea 3, el 2 de la tarea 5, y así sucesivamente hasta la casilla número, hasta el tiempo de la tarea 2. Este peso posicional se toma por el tiempo que toma cada tarea, por sus predecesoras de cada, pues, tarea. Debemos ahora, la tarea 1 precede a todas las anteriores. Su peso posicional es simplemente la suma de los tiempos de las tareas, que es 70. La línea 2 tiene un peso posicional de 58, y así sucesivamente. El siguiente paso consiste en posicionar las tareas en orden decreciente del peso posicional, que es lo que podemos observar acá. Como hay 5 estaciones, se divide en la cantidad de tareas que hay, con el fin de reducir el tiempo muerto. Entre menos tiempo muerto haya, mucho mejor. En este caso tenemos 6 tareas en las tareas determinadas en cada estación, se puede observar aquí, y el tiempo de holgura, el tiempo muerto que hay entre cada tarea. Aquí podemos observar igual zoom, entre el tiempo muerto que encontramos en cada tarea. Obviamente también probamos otras configuraciones en cuanto a las tareas por estaciones, para así tener un menor tiempo muerto. Como podemos observar aquí, yo estoy sacando la suma por todos pues los métodos o la reducción de estaciones, y podemos observar que esta combinación es la que menos tiempo muerto tiene. Entonces, teniendo en cuenta esto, resulta que 13 minutos es el tiempo de ciclo mínimo con 6 estaciones. El tiempo muerto total son 8 minutos, que resulta del balance anterior en 2 minutos menores que el que se alcanza con 5 estaciones, cuando C es igual a 16.
La tasa de producción con 6 estaciones y C13 y C igual a 13 sería 32.3 unidades por día por operación. El incremento del número de estaciones de 5 a 6 conduce a una mejora importante en la tasa de producción. Y es así como podemos determinar pues cómo distribuir las tareas en cuanto a las estaciones y reducir el número de tiempo para la elaboración de cada tarea.